Caixa Rural Galega de Marcha Nórdica, cidade de Pontevedra. ¡Hasta luego! Muy bien. Y aquí está el jefe.
Pepe Laguna, el árbitro principal, que empezará a dar todas las indicaciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recordaré a todos los participantes que tenéis que ubicar en la parte trasera de los cajones. En la parte trasera de los cajones. No podéis pasar por debajo del arco con el chip. Tenéis aquí a vuestra mano derecha, junto a la ribera, a la ría, tenéis un acceso para poder ir yendo hacia atrás, ¿vale? Por favor, iros colocando en la parte trasera. Mientras por aquí el ambiente cada vez es mayor, los ejercicios de calentamiento van increciendo para que todo esté preparado para este campeonato de España por autonomías que ha llegado a Pontevedra. Vemos a los representantes de Islas Baleares, mucha suerte para todos y todas. Representantes de Andalucía, representantes del País Vasco, y todos y todas preparadas. Venga, bastones arriba, sí señor, están los que van a participar y las que van a participar en este campeonato de España por autonomías de marcha nórdica. Y aquí en Pontevedra, 16 kilómetros les esperan, 16 kilómetros de goce, de sufrimiento, en momentos en los que querrán decir, ¿qué hago de aquí? En momentos en los que irán como tiros. 2 minutitos nos quedan y esos últimos nervios, estos momentos antes de salirse siempre son los peores, porque hay que estar ahí aguantando la tensión, los nervios, imagino que recordando la táctica, porque aquí sabemos que cuentan los cuatro y las 4 primeras clasificadas para que os podáis llevar ese ansiado campeonato de España y revalidar el título en el caso de las chicas vascas, o quitárselo las otras, o revalidar el título en caso de los chicos andaluces, o quitárselo cualquiera de las otras autonomías. Cuando el jefe me diga con la cuenta de 10, ¿vale? Esperamos un poco y nos vamos ya preparando ante ese reto que tenéis aquí en Pontevedra para hacerlo. 15 segundos, a ver si he contado de 10 para abajo bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salida al campeonato de España de marcha nórdica por federaciones autonómicas. Os esperan 5 vueltas, os espera la gloria para los vencedores, para los mejores, para los que sean capaces de ser los más rápidos, los más fuertes, los más resistentes en esos 16 kilómetros. El ruido de los bastones tremendo, la verdad es que llama mucho la atención. Y buena marcha para todos y todas. Nos vemos en cada uno de los casos por contrabota, campeonato de España de marcha nórdica por autonomías, hoy aquí en Pontevedra.
Y ahí llega ya cabeza de competición, cabeza de carrera, cabeza de marcha. Vamos a ver quién es de momento el participante que está en esa primera posición. Un poquito destacado, después llega un grupo por detrás, ya más nutrido, pero ahí con esa pequeña ventaja el dorsal 24, Enrique Villanueva, de Málaga, de la autonomía andaluza. Ahí está, primera vuelta para él, 21 minutos y 7 segundos. De momento Andalucía con este hombre encabeza la clasificación, y este grupo ya es donde vienen bastantes representantes de Andalucía. Aquí viene todo el equipo prácticamente de Andalucía, y se acerca también ya todo el grueso del pelotón. Galicia, vamos, Galicia arriba, el Navarro, y este amplio pelotón que está marcando aquí. Galicia metió aquí a varios representantes en este grupo, y en las vascas también parece que dominando la prueba en el apartado femenino. Por la dorsal número 1, Greta Artumendi, la guipuzcoana. Ahí la representante de Andalucía, la dorsal 101. 20% del recorrido, los 3 primeros 200 kilómetros, 3 kilómetros, 200 metros. Dorsal 122. Importante también la táctica, que el equipo vaya más o menos homogéneo, los 4 y 4 de cada categoría, que no haya demasiada distancia, el cuarto sea el que marque. Y lo que nos llama mucho la atención es la diferencia de edades también, que hay. En este deporte hay marchadores y marchadoras muy jóvenes y también veteranos. Esa forma peculiar de caminar, de marchar, teniendo que tener siempre uno de los pies apoyando, porque si no pueden ser sancionados por los jueces. Del Open Caixa Rural La Vega. Campeona senior femenina Yulia Sunina, una ucraniana que tenemos adoptada en Coruña. Fuerte aplauso. Y pasamos a... Pasamos ya a la categoría veteranas A. Thank you. Veteranas A, primera y campeona María Jesús Rivas Moscoso, subcampeona María del Pilar Vázquez Fariña y tercera clasificada Anabel Morcillo Sánchez. Fuerte aplauso, veteranas A. Anabel Morcillo está. Anabel, buenos días.
Y pasamos a la categoría veteranos A. Campeón Roberto Carlos Gaitán Caiza. Categoría veteranos B, primero y campeón Jorge Victorero Rey, subcampeón Jaime Filiu Corval y tercer clasificado ¡Esa divina! Recordamos primero Jorge Victorero, subcampeón Jaime Filiu y tercero Manuel Rodríguez. Pasamos a la categoría veteranas C. Tercera clasificada Rosa María Álvarez Domínguez, subcampeona María del Pilar Combo García y campeona Elena Rodríguez. Tercera clasificada Rosa Álvarez Domínguez, subcampeona María del Pilar Combo y campeona Elena Rodríguez. Ya pasó tu tal. Venga, rápido. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Pasamos ya a la categoría veteranos D. Tercer clasificado José Lois Pazos, subcampeón Basilio Manuel Rodríguez y campeón Felipe Gómez Camacho. ¡A camisa de! ¡Mario para arriba! ¡Qué camisa, qué chulo es! ¡Qué chulo es! Categoría veteranos C, tercer clasificado Basilio Manuel Rodríguez, tercer clasificado José Lois Pazos, subcampeón Basilio Manuel Rodríguez y campeón Felipe Gómez Camacho. Fuerte aplauso, veteranos. Vamos ya con la última categoría, veteranas y veteranos de dedo. Tercer clasificado José Francisco Gil Moreira, subcampeón José Manuel Castro y campeón Vasco Gama y campeona veterana de Ángela Castro. Por favor, los Venga, cuatro foto. Dámelos a ver. 6 minutos. Sí, pero Foco va con la camiseta, como tiene que ser. ¡Hombre, una amarilla directa! Recordamos campeones Ángela Castro, veterana B, y Vasco Gama, veterano B. Subcampeón de veterano B, José Manuel Castro, y tercer clasificado José Francisco Gil Moreira. Entregamos los premios ya. Vamos adelante, el que no está, se cayó el churrasco. No hay con... Pero el primero, ¿quién era? Tercer clasificado José Francisco Gil Moreira, subcampeón José Manuel Castro y campeón Vasco Gama y campeona veterana de Ángela Castro. Fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! Recordamos, terceros clasificados María Jesús Rivas y José Lois, subcampeones Elena Rodríguez y Vasco Gama y campeones del primero Pencaisa Rural Galega, Julia Solina y Roberto Carlos Gaitán. Fuerte aplauso para todos los participantes del primer Open Caixa Rural. Lord.
da Isuria ruindo encono, despertador teu sono, fogar de Breogán, fogar de Breogán, fogar de Breogán, de Breogán. ¡Fuerte aplauso! Selección galega, marcha nórdica. Puedes empezar a leer ahí donde pone muchos corusas. Muchos corusas, sapos e brusas, demos trasgos e taños, espíritos das nevadas pegas, todo. Perdona. Corvos, puntidas e meigas, irizos das marineiras, podres cañotas guiadas, logar dos vermes e alimañas, lume das santas campañas, mal de ollo, negros migallos, chicos dos mortos, tronos e rayos, nube de pan, pregón da morte, luciño do satiro e pé do coello, pecadora lingua da mala muller casada con un hombre bello. Bueno, creo que la parte estándar vamos a abandonar, porque si no, pero señores, José Ranos lo tenemos para Galicia y pasa. Parece eso, y puedo prometer y prometo que no lo hemos ensayado, que lo cogí aquí al vuelo. Entonces siempre decimos que el fuego nos va a purificar y quemar. Entonces vamos todos a gritar a la de una, Entonces vamos allá. ¡No pasa codo! ¡Verde! ¡Lume! ¡Falta de contacto! ¡Lume! ¡Clava fuera! ¡Lume! ¡No talona! ¡Lume! ¿Alguna más que tengamos que llevar para los novatos? ¡No pasa mano! ¡Lume! ¡No pasa codo! ¡Lume! ¡Serrucho! ¡Lume! Quememos todas nuestras penas y consigamos una aprobación en tarjetas. Creo que la tribuna hace milagros, pero no tanto. Pero bueno, por pedirlo. Aquí agora, espíritus da terra, do mar, do aire, que invaden as nosas penas e faltas cando marchamos. Agora, ¡Ole! ¡Ole! y ahora una colita de pomodoro para el señor. Nos vamos a servir de la queimada, por favor. ¡Bravo! Muchas gracias a todos.